Buenas noches, vengan todos ustedes. Bienvenido a la clase. Buenas noches, Yanela. Bueno, vamos a tratar de hacerlo del otro día, de pasar de corrido, por lo menos hasta las 9:10. Hoy juega Boca Bayern y a mí me gusta el buen fútbol, así que imagino que a varios también y quiero ver el partido, así que seremos productivos y avanzaremos, ¿les parece? Está bien. Así que sin descanso vamos a hacerlo para los últimos 15 minutos, lo vamos a dar al final, ¿ya? Ahora vamos a ver. Cuando hicimos la clase presencial, con ustedes vimos que hay tres tipos de modificaciones que para hacer modificaciones se tienen tres formas de hacerlas. Una es la orden de trabajo, la otra es la orden de cambio y la otra es el contrato modificatorio. Cada uno se aplica de diferente manera. Ya, y ahorita lo voy a abrir porque me acuerdo que se los expliqué y les dije, estas son cosas que no pueden no saber porque es fundamental para hacer los cambios que se requiere dentro de lo que es el contrato. ¿Sí? Ya. Vamos a compartir un poquito porque les quiero mostrar ya el documento en sí, cómo es que se realiza y bajo qué. Por favor, me avisan si se está compartiendo la pantalla de la orden de trabajo. Sí, Yanela, se ve. Ya, ahora sí. Entonces, acá acuérdense que teníamos dentro del contrato establecía las siguientes modificaciones y se llaman de diferente manera porque los conceptos son diferentes. Por ejemplo, una orden de trabajo es cuando se pueden acomodar volúmenes dentro de las cantidades de contrato, ¿ya? Y no se debe modificar el contrato, se tiene que estar en 00. Espérenme, le voy a ir mostrando el documento. Entonces, ¿qué se hace con una orden de trabajo? Vamos a abrir este otro documento. Pantalla. Ahora les estoy mostrando una carpeta, porque en esta carpeta dice documentos de apoyo que lo voy a comprimir y se los voy a pasar o se los voy a pasar así. Ya les he pasado todos los documentos acá. Construcción, supervisión, pata fiscalización. Y acá tengo una orden de trabajo y por lo menos este tipo de orden me gusta mucho porque estos son las carátulas o todo lo que se necesita para respaldar un documento. Ya. Algunas cosas pueden variar de acuerdo a la entidad, pero normalmente están así. Entonces yo les aconsejo que cuando ustedes ya están trabajando, no mezclen todos los documentos y sepárenlos así y eso más en carpetas para que sepan exactamente dónde están los documentos. Y por último, ya cuando esté elaborado completamente, escanéenlo y lo guardan digital en otra carpeta que dice escaneado completo. ¿Por qué? Porque incluso nos ha sucedido que han habido algunos errores ya con los documentos aprobados, ¿ya? Entonces, había que cambiar una hojita o otra hojita o algo así. Entonces, ¿y cuál era? Digamos, si yo no tengo el documento del supervisor o no tengo el del fiscal o cuál tocaba en esta parte. Entonces, ustedes, ya sea del lado del contratista, ya sea del lado del supervisor, siempre tengan los documentos escaneados completos.
completo. Siempre va a haber un documento que obviamente, por ejemplo, el contratista luego puede tener todo lo que es de su lado, se lo pasa al supervisor que aumenta su informe y otros datos. Esto se los pasan al fiscal que aumenta su informe y otros datos y así. Entonces, en la medida que completen todo el documento, sáquense uno y tengan los tres involucrados pues en esta situación, ¿ya? Entonces, obviamente vienen el tema de las carátulas y separadores con su formato. Y vamos, nota del beneficiario, documento de aprobación, y estas carpetas están vacías porque evidentemente acá no los completaron con los respectivos informes, ¿sí? Entonces vamos a hacer, y fíjense aquí cuántas, porque esta era la carpeta total que la copié. Entonces tiene varias revisiones, ¿no? Corregida, última corregida, ultra corregida. Entonces, esto se queda en las carpetas de los contratistas normalmente. Por eso te le digo que tienen que elaborar. A ver, vamos a ver. Ya, ese es el informe del supervisor. ¿Cómo empieza esta orden de trabajo? Ya. Este proyecto que les voy a mostrar es un proyecto con el beneficiario que es la UPRE, que es la Unidad de Proyectos Especiales, ¿sí? Y se maneja en su sistema muchos documentos, ellos tienen un sistema propio. Y en este tema de la orden de trabajo, por ejemplo, solo piden un informe del supervisor para que genere la orden de trabajo. Y eso es lo correcto. O sea, el supervisor debe elaborar la orden de trabajo, pero también debe partir de una solicitud en el libro de órdenes del contratista, ¿sí? El contratista indica que requiere una orden de trabajo o requiere volúmenes, y entonces el supervisor hace la orden de trabajo. Para lo que es la alcaldía, por ejemplo, exigen que el informe técnico incluso venga del contratista, que para mí no es correcto, porque la justificación en realidad la debería dar el supervisor. Esto que les voy a mostrar, esto es lo que siempre se había hecho. El contratista solicita y el supervisor elabora su documento y básicamente lo aprueba. Aquí no hay informe del fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal en las órdenes de trabajo no se mete, no se debería meter. En cambio, en la alcaldía lo han complicado y una orden de trabajo es tan complicada como una orden de cambio, porque tiene que tener absolutamente todos los respaldos. Entonces, la manera correcta es que haya una solicitud del contratista y haya un informe del supervisor. Entonces, el supervisor, ese es el documento que les voy a mostrar. ¿Qué es lo que hace el supervisor dentro de su orden de trabajo? Evidentemente pone antecedente, ¿ya? Esto es básico que se elabora durante la ejecución. Aquí, como les decía, este es un convenio UPRE para el distrito de Guarne. Y lo primero que hace es, este es su formato del supervisor, de este supervisor que tenemos, ¿sí? Entonces, acá, por lo menos yo en mis órdenes de trabajo le ponía que esto era la justificación legal, pero él lo ha puesto acá, donde directamente indica qué cláusula del contrato, de ese contrato,
le habilita hacer una orden de trabajo. Entonces, él pone de entrada eso para poder ejecutar, ¿ya? La referida modificación se puede realizar mediante una orden de trabajo, orden de cambio, contrato. Entonces, en este proyecto, aclara, se realizó una orden de trabajo, donde permite un reajuste o redistribución de cantidades de actividades sin que esto implique modificaciones en monto o plazo. Esto es básico y fundamental en una orden de trabajo. ¿Sí? Ustedes pueden mover los volúmenes, pero no pueden modificar monto ni plazo. Entonces vamos. Acá hacen los antecedentes del contrato, cuándo es la orden de proceder, cuánto es el plazo del contrato, la fecha de conclusión, supervisor y el fiscal. ¿Cuál es el alcance? Readecuar actividades y volúmenes establecidos en el contrato. ¿Cuál es el objetivo? Que al readecuar esto no se ve afectado ni el costo ni el plazo inicial. ¿Ya? Y ahora vamos con la justificación. Básicamente en una orden de trabajo ustedes incrementan volúmenes y decrementan volúmenes. Entonces primero uno hace la justificación general que ha encontrado algunos elementos para poder cambiar los volúmenes. Revisión y verificación en obra de cantidades propuestas. No utilicen en estas órdenes de trabajo el término proyecto mal elaborado, proyecto mal ejecutado, porque cuando ustedes ya están haciendo un cambio de eso, quiere decir que ya han hecho un informe inicial, ¿sí? Y no pueden a estas alturas decir que el proyecto está mal. Entonces tienen que poner palabras que al final signifiquen que están modificando algo, pero sin afectar la calidad del proyecto. ¿Me entienden? Pueden utilizar las palabras que funcionalmente, estructuralmente se justifique hacerlo, ¿ya? Pero no utilicen la palabra que el proyecto está mal ejecutado. Entonces acá dice los criterios para modificar. Se realizó una verificación completa del proyecto evidenciándose diferencia en algunos ítems. Por consiguiente, se optó por realizar una verificación volumétrica de todos los volúmenes de obra con objeto de darle mejor funcionalidad a la obra y que estas estén plenamente garantizadas. ¿Sí? Y ahora vamos con los cambios. Aquí en la primera parte pone todos los incisos, todos los ítems que se incrementan. ¿Ya? ¿Y cómo los pone? Fíjense. Esta excavación en el contrato original es 108, incrementa, perdón, este es lo que necesita 151 cubos más. Entonces la orden de trabajo, el nuevo volumen es 259.52. El hormigón simple tipo A necesita 5.82 cubos, entonces la cantidad total de 54 se va a 59. El acero lo mismo, y esto es, ¿por qué se generó esto? El ítem 4. Uno hace, por ejemplo, en este incremento de volumen, ¿sí? Pone la tabla general de los volúmenes que incrementan y después hace la justificación uno por uno. Y aquí, básicamente, en el tema de excavación fue porque las condiciones reales del terreno no se adecuaban al levantamiento topográfico. Entonces, al ir a levantar, resulta ser que habían unas lomas que no habían considerado y teníamos que sacar ese terreno para poder hacer la excavación, para poder construir. ¿Ya? Y además, se amplió las dimensiones de los cabezales para garantizar una fundación segura y estable. Y acá está lo clave. Durante el replanteo topográfico se identificaron diferencias entre las cotas proyectadas y el terreno. Y esto provocó evidentemente mayores secciones transversales. Y por lo tanto el ítem necesitaba volumen.
Y más del doble, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, más del doble. Vamos con el hormigón simple tipo A. Al haber hecho esta nivelación, evidentemente los cabezales crecieron. Entonces tuvo que utilizarse más hormigón. Y para ese hormigón también necesitamos utilizar más acero. Y había acero de infraestructura y de superestructura. Habían dos tipos de hormigones en infraestructura y superestructura. Entonces, estos ítems necesariamente había que aumentarlos, ¿sí? Porque si no, no es que no se garantice la estructura, sino que son necesarias para concluir el trabajo. Pero para aumentar esto, porque esto significa plata, tenemos que ver con cuáles los vamos a compensar. Y aquí teníamos un ítem que se llamaba apoyos de neopreno, que detectamos en el plano, que habían dos tipos de neopreno, apoyo de neopreno compuesto y apoyo de neopreno simple. Y ambos los habían sumado en un solo ítem y les daba 27 decímetros cúbicos. Sin embargo, solo se autorizó colocar neopreno compuesto y el simple estaba de más, por lo tanto disminuía 3 decímetros cúbicos. De 27 quedaban 24. Y el tema de los gaviones pasaba algo interesante. Los gaviones en esta parte no estaban con un diseño óptimo. Y como se tienen que hacer los accesos, entonces se optó por sacar los los gaviones y colocarlos en el acceso. ¿Ya? Pero resulta ser que acá nosotros, y se los dije en clase, y esta fue una jugada que a nosotros, jugada le llamo yo, digamos, este cambio, pero no nos resultó del todo bien, porque esto, si bien se lo mencionamos a los supervisores y a los fiscales, la verdad que después nos salieron con otras cosas, ¿no? Yo aquí no puedo dejar en cero en una orden de trabajo un ítem. Tengo que dejarlo en su mínima expresión, pero no en cero. Porque cuando dejo en cero quiere decir que estoy como anulando ese ítem. Y anular ítem o crear ítem solo se puede hacer con contrato modificatorio. Por lo tanto, yo tengo que dejarlo en una cantidad mínima. Evidentemente no le puedo dejar medio metro cúbico de avión, tenía que dejarlo en 1. Pero ese 1 debía compensarse en una orden de cambio de cierre y con eso se quedaba en 0. ¿Sí? O sea, el ítem en la realidad iba a quedar en 0, digamos, ¿no? Acá, no en 1. Pero bueno, el fiscal al final nos exigió un cubo que nos va a traer problemas porque si queremos, bueno, ya nos lo certificó el un cubo, pero no vamos a poder hacer un cubo de aviones. Digamos, este es un criterio que la verdad que el fiscal nunca nos entendió. ¿Ya? Así que aquí se justifica por qué se están retirando los aviones, ¿ya? Porque definitivamente el proyecto no cumplía con las condiciones mínimas de garantizar una buena protección y como se van a hacer ya los accesos, entonces se los ha colocado ahí con un mejor diseño. Y a esto lo trasladamos a esta planilla que es la planilla general. Fíjense que acá dice contrato original, variación de volúmenes y así quedaría la orden de trabajo. Si por ejemplo yo a este ítem le sumo, multiplico por la nueva cantidad, le sumo, multiplico por la nueva cantidad, a este le resto, multiplico por la cantidad, perdón, por el precio unitario. Entonces, en el total tiene que verse así, 1.196.746.99, 1.196.746.99. Ambos son iguales. No puede variar un centavo. No puede ser acá 99 y acá 98. Tiene que estar exactamente el mismo número. Entonces, a esto se le llama una orden de trabajo, ¿sí? Donde usted ajusta cantidades, subiendo algunas, bajando otras, pero no modifica precio. Y si no modifica precio, tampoco se puede modificar plazo. Y aquí justifica o concluye que
se mantiene el mismo monto y por lo tanto se debe aplicar la orden de trabajo. ¿Qué forman parte de los documentos de la orden de trabajo? Este informe del supervisor que estamos viendo, la solicitud de orden de trabajo que la hace la empresa, la planilla de orden de trabajo, que en realidad viene a ser esta, pero en Excel y con los cómputos métricos. Aquí viene cómputos métricos, planos de referencia, porque hay que demostrar que lo que estamos diciendo es así de real. Reporte fotográfico por ítem, pero aquí por favor tenga muchísimo cuidado. ¿Sí? Normalmente no esperamos que se modifiquen los volúmenes para empezar a trabajar y vamos haciendo, mientras vamos ejecutando, se hace la orden de trabajo, cambio, modificatorio. Entonces, para sacar el toma de fotografía no se tiene que ver, o sea, se tiene que sacar fotos como está la situación actual sin haber modificado nada, porque solo ustedes pueden construir a partir de que aprueban la modificación. ¿Ya? Entonces los reportes fotográficos tengan mucho cuidado con eso, que no se vean ítems que ustedes están aquí pues ejecutando, o sea, pidiendo que se ejecuten. ¿Ya? Planos de referencia, reporte, cronograma, ejecución de obra, copia legalizada del libro de órdenes, copia legalizada de contrato, copia legalizada de documentos legales de la empresa, NIF, una empresa, carnet, etcétera, orden de proceder. La firma, y aquí solo está la firma. Aquí está la firma del supervisor. Bueno, aquí firman por el gobierno municipal, el supervisor, el fiscal y la empresa. Aquí está la remisión del supervisor hacia el fiscal. Y acá claramente le dice para su conocimiento. ¿Ya? Esa es la palabra, para su conocimiento, porque aquí la autoridad total la tiene el supervisor para hacer esta orden de trabajo. Entonces no le dice para que la revise y me la pruebe, o sea, no es ese el sentido. Es para su conocimiento. Eso tiene que tenerlo claro. Y después cuando ya se la aprueben, la orden de trabajo, perdón, ya él tiene que hacerle una nota al representante legal diciendo que ya está aprobado y por lo tanto pueden ejecutar los ítems que están pendientes. Entonces eso es en resumen una orden de trabajo que tiene que estar acompañado, como decía ahí, de documentos legales que se suben al sistema o se presentan en físico para poder darle curso a esta orden de trabajo. Garantías, póliza. Cuando hagan una modificación, siempre tienen que verificar que sus garantías todas estén vigentes. Boletas de contrato, de anticipo, todas. Aquí vamos a abrir una de cumplimiento de contrato, boleta, no póliza, que es del Banco Mercantil. Y acá está, que está vigente hasta el 17 de mayo del 2025. Entonces uno lo acompaña en todos estos documentos que nos piden de modificación, uno acompaña estas boletas o las garantías de que están vigentes. Ahora, vamos a una... ¿Se entiende lo que es una orden de trabajo claramente? Sí, Yanira, se comprende. Y Yanira, si no hubiese la forma de compensarlo, ¿cómo tendríamos que proceder, digamos? ¿Se hace nomás lo que dijo? Si no hubiera forma de compensar, o sea, de aumentar volúmenes, Sí, porque usted, digamos, aumentó y redució de otro ítem, ¿correcto? Si no perdón, hubiese la forma de reducir, digamos. si no hubiese la forma de reducir y solo se tiene que aumentar y ahí se utiliza otro modelo de, o sea, otra forma de modificación, que ya es la orden de cambio. Entonces, si no pueden hacerlo, digamos, mediante una compensación de volúmenes y necesariamente el monto se sobrepasa, ahí ya tienen que utilizar la orden de cambio.
que ese le permite modificar volumen, pero su tratamiento es un poquito más engorroso, ¿ya? Entonces, veamos la orden de cambio, donde acá, vamos a ver, ustedes ven dentro de su documento, esta es la orden de trabajo que está más o menos cero. Luego vamos a la orden de cambio. ¿Qué le dice la orden de cambio? Que usted puede modificar el monto en un más o menos hasta 5%. Hasta 5%. Puede ser de 1%, de medio por ciento, pero no puede sobrepasar el 5%. ¿Sí? Este le permite incrementar o decrementar volumen, monto o plazo. Así como usted puede subir el 5% si por algún motivo no se llega a ejecutar un ítem plenamente justificado, le permite el contrato disminuir con una orden de cambio hasta el 95%. O sea, su rango de usted es de 95 a 105 para hacer con orden de cambio. ¿Ya? Entonces, la orden de cambio, ¿qué le permite? Disminuir, incrementar cantidades, disminuir, incrementar plazo, cambiar, corregir, complementar especificaciones técnicas. Y aquí algo fundamental es que una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. ¿Sí? Entonces vamos a ver una orden de cambio. Estos documentos llegan a durar hasta 3 meses en la alcaldía, la verdad, en aprobarse porque son muy engorrosos algunos. Vamos a la orden de cambio. Y aquí también tenemos una orden de cambio. Ya, la orden de cambio. Por favor, hay un micrófono abierto. Entonces, de la misma manera, esta es otra empresa que tengo esta orden de cambio, donde el orden es fundamental. A ver, esperaremos. Aquí está. María René Saavedra, por favor, si puede silenciar su micrófono. Bueno, creo que ahora sí. Entonces vamos a la orden de cambio. Lo mismo acá. El orden es fundamental para no perderse. Tema de la carátula. Esta orden de cambio, por ejemplo, era para la gobernación. Está bien, pues. El problema es que no puedo silenciarla yo, así que vamos a esperar nomás que termine de charlar. Bueno, Alguien que tenga el número de esta niña, María René Saavedra, para que silencie su micrófono, por favor. No saquen radio. Sí, queremos ver el partido todo. Avancemos, ingeniero. voy a poner el maniquí. Es que no me deja hablar. La verdad es que su sonido es muy fuerte. A ver, Sí, vamos a ver qué hacemos. Y no puedo silenciarla, que es lo más triste. Sí, claro. Ay, te cae bien. ¿quién gana, ingeniera? ¿Bayern o Boca? Boca, Bostera. Ojalá que sea Boca para que terminen los europeos de infartarse. Ya, ya con el partido del Chelsea de ahora van a estar pensándola bien. No, ya la pensaba con el del PSG, perdió con el Papu, ¿no? Campeón de Champions, ya. Qué raro. Eso Las está muy bueno. apuestas, las Ah, es apuestas. grave.
Grave las apuestas. Por 12 eran, Botafogo. ¡Ah! Me muero. Da para hacer plata en esta época. Fue 10 pesos, ya tenía 120. Buenísimo. Vamos a ver el partido entonces. A ver, esperemos que ya María René Saavedra se comporte o se calle un poquito para que sigamos la clase. Ya. A ver, vamos a ver acá. Vamos a abrir de una vez. Si aquí se fijan, ya, bueno, primero que hay más carpetas, pero esto es con la gobernación. Entonces ustedes se tienen que apegar siempre al ente contratante que exactamente les pide, ¿sí? Para que hagan su lista y no les falte nada. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver el respaldo de la orden de cambio, solicitud de la orden de cambio. Aquí hay la carta de solicitud. Vamos a ver el de la empresa. Ahorita se lo voy a compartir porque ya me di cuenta que hay que compartir cada documento, entrar y salir. No. Ya. En esta nota la hace la empresa y hace una justificación. Dice solicitud de elaboración de orden de cambio para modificar volúmenes, incrementar monto y ampliar plazo. Aquí son tres cosas las que está pidiendo, ¿sí? Modificar volúmenes, incrementar monto y ampliar plazo. Dice, aquí también siempre hay que hacer mención al contrato en la parte donde nos establecen las modificaciones. Y que, si queremos modificar plazo, evidentemente tenemos que ver la cláusula de modificación de plazo si nos los permite. Y efectivamente acá indica que el plazo de ejecución establecido podrá ser ampliado en los siguientes casos. Entonces, si nosotros logramos demostrar que uno de estos es nuestro caso, entonces nos da la chance de cambiar el plazo. Y dice claramente por orden de cambio y contrato modificatorio. Y luego se va a la otra cláusula, la 30ª modificación de las obras, donde le dice que puede modificar mediante orden de trabajo, orden de cambio, cuando es modificación de volúmenes o cantidades de obra. Y acá el procedimiento es que el documento denominado orden de cambio tendrá un número correlativo y fecha del día de emisión. Se elabora con los sustentos técnicos y financiamiento, disponibilidad de recursos, esto es fundamental, por el supervisor y será puesto a conocimiento y consideración del fiscal, quien con su recomendación enviará a la Secretaría y evidentemente se tiene que procesar para su emisión. Acá, por ejemplo, cuando se suspenden los trabajos independientes, si haya un tema específico, el contratista, un cambio de volumen y todo, pero si hay una suspensión del trabajo cualquiera fuera, por decirle por lluvias extremas o por indefinición, entonces sí se tiene que hacer una orden de cambio para el tema de ampliar plazo. Y bueno, esto lo vamos a ver el contrato modificatorio más adelante. Entonces, si ustedes se fijan, acá el contratista simplemente hace mención a que hay las formas en el contrato de modificar las obras y él solicita elaboración de orden de cambio por modificación de volúmenes, tanto en incremento como decremento. Y acá está lo que su compañero hace ratito preguntaba, lo que genera una modificación en el monto del contrato original, porque evidentemente al hacer los ajustes no alcanza lo que disminuye versus los aumentos,
y eso ya genera una modificación. Y cuando eso ya sucede, se van a la orden de cambio. Normalmente cuando uno aumenta un monto, lo normal es que uno aumente un plazo. ¿Sí? Entonces también se pide modificación de plazo. Y si en el interín han habido lluvias que han afectado o algún evento compensable, entonces también se lo incluye para hacer todo por un solo documento. Algo que no les aclaré quizás el otro día, el número de documentos no tiene límite. O sea, ustedes pueden hacer, por así decirlo, voy a exagerar, 10 órdenes de trabajo, 10 órdenes de cambio. Porque, por ejemplo, van a hacer una orden de cambio por modificación de montos y no pusieron los plazos. Entonces después hacen otra por modificación de plazo y después otra más por modificación de plazo y así. Entonces, y eso no es incorrecto. El problema es la burocracia que esto demanda, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que cuando ustedes están haciendo unas modificaciones con estos documentos, básicamente ustedes en teoría no están pudiendo avanzar dentro del proyecto, porque hasta que no le aprueben, ustedes no pueden continuar en esos ítems que están afectados. Es más, en la UPRE, cuando usted mete un contrato modificatorio, y si el contrato no ha salido, a usted no le cancelan ninguna planilla hasta que eso no se regularice. Bueno, en la alcaldía no cancelan nada hace tiempo, así que no hay problema en eso, ¿no? Pero igual la gobernación es lo mismo, porque también tiene un sistema propio. Entonces, cuando usted pone en el sistema que está insertando una modificación al contrato, no le permite procesar planillas de pago. Entonces, ahí el más perjudicado es el contratista, porque evidentemente él hace su trabajo y quiere que le paguen mensualmente, porque para eso está el contrato. Entonces, ¿qué es lo ideal? Digamos, que ustedes traten de hacerlos todos en uno para que eso no esté sucediendo en cada planilla. Pues si ustedes van a hacer 4 órdenes de trabajo, imagínense, son mínimamente 4 meses. En cada vez que suba la orden de trabajo se va a paralizar su pago hasta que no se regularice. Entonces, eso tómenlo en cuenta. O sea, no hay un número fijo, no es que solo puedan hacer un contrato modificatorio. Incluso para el contrato modificatorio, que es un 10%, ustedes pueden hacer por un 3% primero, por un 7% después. O sea, lo pueden hacer, pero no es lo recomendable por lo engorroso que eso se vuelve y por la burocracia que eso es. Así que lo recomendable es 1, máximo 2 en todo caso. Pero hay esos peros dentro de cada contrato que le paralizan los pagos hasta que no se regularice. Y acá dice, este ajuste de volúmenes se debe a las necesidades técnicas del proyecto en la actualidad. En el caso de los decrementos es la optimización de los recursos, no descuidando la calidad y durabilidad de las obras. En el caso de los incrementos a ciertos ítems es por la pérdida de material sufrida. En el caso del tramo con capa subbase existente, está medio mal redactado. Por el tránsito de vehículos. ¿Y qué pasó en esto? Por ejemplo, esto fue un proyecto que hizo, como era de la gobernación, lo hizo el CEPCAN y lo entregó, por decirles, esto se hizo el 2020, lo había entregado el 2018 o 2018, hasta que lo aprobaron, pero como el camino tenía un ripiado, y desde el 2018 al 2020 que se aprobó, ese ripiado disminuyó considerablemente, evidentemente, por el paso de los camiones. Entonces ahí tuvo que hacerse algunos ajustes. Un minutinho, por favor. Ya, entonces sigamos por favor con el documento. Y de esa manera el contratista en una solicitud sencilla, clara, establece qué es lo que necesita. En realidad el trabajo lo tiene que hacer el supervisor de la justificación de los ítems. Aquí el contratista, tanto en la orden de trabajo como en la orden de cambio y hasta en el contrato modificatorio,
aunque puede ser un poquito más largo su solicitud, no su informe, ¿ya? Para mí, la forma correcta que establecen las normas y todo es que el contratista elabora una nota donde solicita eso, no elabora un informe técnico. En cambio, en la alcaldía lo han complicado y ya los contratistas elaboran los informes técnicos, ¿ya? Y el supervisor solo se copia. Entonces acá él hace esta solicitud y dice adjunto 5 ejemplares de la solicitud de la elaboración por modificación de volúmenes, incremento y ampliación de plazo. Lo que sí adjunta es los cómputos métricos, los planos y además toda su documentación legal. Entonces vamos a ver qué es su documentación legal. Ya vamos a ver el informe del supervisor. Vamos con el informe del supervisor. En el informe del supervisor está dirigido al fiscal, donde se solicita se le presenta el informe técnico por ampliación de plazo. Deme un minutinho. Ya. Esa carta que les mostré hace ratito era de la orden de cambio número 2, donde pedía por plazo más, digamos, ¿no? Perdón, por volumen. Y esta solamente es por plazo. Pero voy a conseguir una volumen. Ya. El informe del supervisor evidentemente tiene que estar bien justificado, ¿ya? Los antecedentes legales, donde tiene que explicar de cómo se llegó a la obra, cuáles fueron las calificaciones, con datos totalmente legales y verificables, porque todo esto va dentro de los anexos. Los antecedentes del proyecto, cómo era, o sea, es todo un informe. No es como el contratista que le dice, ¿sabe qué? Quiero que me elabore mi orden de cambio. Entonces, este señor supervisor tiene que hacer su trabajo con todos los datos, verificar que las garantías estén vigentes. Sí, esa cartita que les mostré anteriormente era de la orden de cambio número 2, donde ya habían previamente modificado los volúmenes y tenían 632 bolivianos más al contrato original. ¿Sí? Esa era de la orden de cambio 2. Y acá ya viene solo la orden de cambio 3 por ampliación de plazo. Ahora, lo interesante acá que tienen que tomar en cuenta si van a aumentar el plazo es que esto lo tienen que pedir en certificación presupuestaria previa al fiscal para saber si hay los recursos. Porque si la institución tenía este monto y usted de pronto le dice, ¿sabe qué? Ahora quiero este monto más, la institución tiene que saber si los tiene realmente, ¿ya? Aquí está el anticipo y el avance financiero del contratista era 58.36 y el físico era 49.14. Y acá, en el tema de las garantías, fíjense que hay dos garantías de cumplimiento de contrato con dos montos diferentes y también con vencimientos diferentes. ¿Y esto por qué sucede? Esta es de la garantía original de este monto. Si ustedes sacan el 7% y háganlo el cálculo de 12 millones, el 7% viene a dar este monto. Y el contrato empezaba el 18 de febrero y terminaba el 13 de mayo. Pero ahí vino la orden de cambio 2, cuando ampliaron este monto. Cuando amplía usted un monto, también tiene que presentar una boleta adicional por ese monto que está ampliando. Y en ese momento que hicieron la orden de cambio número 2, la ampliación del plazo era hasta el 15 de junio del 2021.
Y esto se dio por el tema de la pandemia, porque justamente cae en ese periodo, ¿no? Entonces se paralizaron las obras y se reiniciaron por el tema de la pandemia. Así que ya a este documento que les estoy mostrando ya había una modificación. Entonces acá ustedes tienen que presentar por este monto una garantía. Y si ustedes le sacan a 632.000 el 7%, viene a dar 44.000 bolivianos. Y ahí ponen el plazo que tienen para el plazo final. Entonces cuando esta se les venza, antes que esta tienen que igualarla. Y todas estas tienen que estar vigentes. Todas. ¿Ya? No había devuelto al anticipo, por lo tanto también está vigente. Entonces, dentro de las justificaciones tenemos el tema del plazo de ejecución, cuál cláusula nos amplía todo lo que es del contrato, todo lo que interviene en el contrato, lo tienen que poner. Y acá viene el objetivo. ¿Cuál es nuestra causa que vamos a usar? Incremento de plazo debido a causa de fuerza mayor. Hay caso fortuito, hay evento compensable, pues nos amparamos en las causas de fuerza mayor. Entonces, acá explicamos. La orden de trabajo fue dada en esta fecha con este plazo original. Ya se modificó el plazo a 422 días cuando se incrementó 187 días debido a la paralización de la pandemia y la cuarentena además. Entonces ya hubo previamente a esta una orden de cambio. Mediante orden de cambio 2 todavía se modificó 12 días más debido al incremento de montos y volúmenes necesarios para la ejecución de obras. Y ahora venía la orden de cambio 3 que debíamos justificarla, y fue que en diciembre del 2020, enero y febrero, se produjeron lluvias extraordinarias, me acuerdo ese año, afectando especialmente a los ítems que estaban en el cronograma como ser subbase y base. Y esto es lo importante. O sea, ¿qué le afecta? ¿En qué ítem les afecta? Se considera estos eventos de fuerza mayor porque no se permiten cumplir. Y es lo que les decía, ¿no? Acá en este sector, por ejemplo, que era por allá por Saavedra, allá no hay una estación cerca. Y se registraba mediante un pluviómetro que estaba instalado en la media del tramo de 5 kilómetros y que había un dirigente de la OTB de la zona que lo avalaba. ¿No? No se utiliza reporte del Senami porque no se tiene estación meteorológica. Esto es importante, ambos eventos son reportados por el contratista en el libro de orden y verificados por el supervisor. Los mismos que el contratista ha solicitado al fiscal los certificados de impedimento. El procedimiento es que, por ejemplo, usted registre en el libro de órdenes, señor, hoy día llovió, el supervisor le diga, sí, perfecto, llovió, pero respalde. Entonces, con esa nota, con su verificación del Senami o su registro de la OTB, usted se va donde el fiscal, el contratista se va donde el fiscal y le dice, por estos días usted emita un certificado de impedimento. Con eso, o sea, si ustedes se fijan, ¿cómo se llama en Excel cuando se cruzan la fórmula? Es una referencia circular, ¿no? Así se llama. Cuando usted quiere sumar una misma, otra casilla que se le ha sumado. Más o menos esto, si ustedes se fijan, es una referencia circular. ¿Por qué? Porque ¿quién elabora y aprueba una orden de cambio? El supervisor elabora la orden de cambio y se la aprueba el fiscal. Pero ¿quién emite el certificado de impedimento? El fiscal. O sea, el supervisor en el libro de órdenes no puede aprobar un día de ampliación. A ver si esto les queda claro. Cuando el contratista a ustedes les dicen, y seguramente debe estar acá, vamos a ver si está. Voy a buscar los respaldos del libro de órdenes de esta. Creo que está acá. Espérenme un segundo. No, no está. Pero bueno, lo que les decía es lo siguiente. Cuando el contratista
escribe en el libro de orden, señor supervisor, hoy día una lluvia intensa de 20 milímetros que me perjudicó las actividades. El supervisor como tal no le puede decir, y el contratista siempre le va a decir, por lo tanto, considere un día de ampliación de plazo. Porque en realidad, por eso le está informando que llueve. Entonces, ustedes como contratista siempre pidan el día de ampliación de plazo. El supervisor lo único que puede hacer en el libro es decir, señor, tomo conocimiento de su solicitud y de acuerdo a su respaldo se hará la verificación. Usted no está aceptando, usted no está negando, pero sí tomó conocimiento del hecho. Cuando hay esas dos notas, recién el contratista se va y le dice al fiscal, tengo estas dos notas por escrito, por favor emítame mi certificado de impedimento. ¿Sí? Entonces el contratista con esos respaldos viene otra vez donde el supervisor y ahora le dice, ahora emítame usted la orden de cambio. Por eso que le digo, para mí se llama una referencia circular eso, porque uno no puede aprobar directamente, pero después tiene que hacerlo mediante la aprobación del otro y el otro no puede hacerlo sin que no venga lo del libro de orden, o sea, ambos se cruzan. Entonces acá se hace una tablita de esta magnitud donde se ven los días de lluvia. Acá días de lluvia, cuáles son los terrenos inoperables y acá días de impedimento. Entonces aquí 12 milímetros, pues acá un día de impedimento. Acá llovió 12 milímetros, un día de impedimento, 8 milímetros, un día de impedimento, y entre ambos, el tercer día era inoperable, un día de impedimento. Entonces en diciembre tenemos 4 días de impedimento. En enero fue mucho más, 76, 78, 38, y obviamente por tanta lluvia fueron mucho más los días inoperables. Pero esto siempre hay que separar. Y acá un día de impedimento también a cada uno de los días. Acá llovió 40, 43, 21, un día más de impedimento. En enero tenemos 16 días. Y fíjense acá, 115 milímetros. Eso pasó a febrero, fue una época demasiado fuerte la lluvia. Y los inoperables, y en febrero tenemos mucho. Resumen. En diciembre, días de lluvia, días inoperables, hacen 4 días. En enero, días de lluvia, 8, días de terreno inoperable, 8, 16. En total son 28 días de ampliación de plazo que pide el contratista y que están verificados que se puede dar. Entonces acá se pone el plazo original, se hace esta tablita, usted ya tiene lo que es el plazo de la orden de cambio 1, el plazo de la orden de cambio 2, hasta aquí tenía la primera ampliación. Aumenta este nuevo 28 días y su nuevo plazo son 465 días. Esta obra empezó el 17 de marzo. Su plazo original era 235 días. Debía terminar el 7 de noviembre del 2020. Ahí fue que hubo la pandemia y todo lo demás. Entonces se amplió 187 días. Eso llegó al 13 de mayo del 2021. Se amplió por el tema de ampliación de volúmenes, 12 días, llegó al 25 de mayo del 2021. Y esta última ampliación es 28 días y llega al 22 de junio del 2021. ¿Sí? Entonces, con eso se dice que acá no se está incrementando monto, sí plazos por eventos de fuerza mayor. Se anotan todas las modificaciones que tenga y se establece el nuevo plazo. Acá se ponen los anexos, que es el informe del supervisor, la solicitud de la empresa, la copia de la orden de proceder, fotocopias, cronogramas, pólizas vigentes y todo. Entonces, esta sería ya una orden de cambio, donde ya aumenta monto y también puede aumentar plazo. ¿Estamos? Entonces, vamos a buscar un monto que aumente al
al 5%. Espérenme un segundito. Lo había tenido en esa misma carpeta, van a decir. Aquí está la orden de cambio número 2, que esta es la que debí mostrarles primero, pero ya. Esta orden de cambio número 2 era por modificación de volúmenes. En realidad me pasé a la 3 sin querer. Entonces acá es el mismo formato, los antecedentes, todo, la garantía, la justificación legal. Y acá viene el objeto de la orden de cambio y aquí la justificación técnica para modificar volumen. ¿Sí? Ítem que sufren disminución. El terraplén, porque se le bajó el espesor al cuerpo de terraplén. Se lo hizo mediante el software, o sea que sí podía bajarse eso. Entonces, nosotros ahí no estamos alterando el diseño y eso es lo que debemos cuidar acá. Si nosotros al bajar esto cambiábamos los CBR o cambiábamos la resistencia del paquete estructural, eso ya es un cambio de diseño. Entonces nosotros aquí estamos diciendo de que no se altera, pero lo estamos demostrando, no solo diciendo. También disminuimos limpieza de desbroce y de bosque porque al disminuir los volúmenes de terraplén, evidentemente ya no necesita bancos de préstamo, no necesita los mismos volúmenes de banco de préstamo, entonces disminuye ahí los ítems de limpieza y desbroce. Disminuimos el descape bajo el mismo concepto, el terraplén con transporte. Incluso las alcantarillas y todos sus ítems de excavación. ¿Y qué aumentamos? Ya no me acuerdo. Ahí. Entonces, a raíz de ese pequeño cambio, sin alterar la estructura, o sea, el diseño original, ¿ya? Se disminuyeron varias cosas, ¿no? En el tema de las alcantarillas, fue que se hizo una inspección, ¿sí? Y habían algunas que sí podían seguir su funcionamiento, ¿no? Entonces, ahí se decidió dejar alcantarillas las estrictamente necesarias. Y las alcantarillas, a su vez, tienen estos 4 ítems. Entonces, todo eso había que disminuir. Cabezales y todo. Y cuando vamos a ver qué aumentamos, sí, este era bastante gracioso, esta disminución. El puente era 20 y 20 metros, y sin embargo el barandado era 40 con 10. O sea, imposible, ¿no? Porque usted mide 20 de un lado y 20 del otro. Pero bueno, a veces hay estos pequeños detalles que hay que corregir. Ahora, los que sufren incremento, el terreno de fundación, y aquí había algo bastante curioso. Cuando se hizo, como les decía, el diseño, se tenía colocada una subbase, entonces no consideraron la preparación del suelo porque había subbase en ciertos tramos. Pero al empezar la construcción, esa subbase ya no existía y existían bastantes baches. Entonces se tuvo que hacer una preparación de suelo de fundación entre unas progresivas y ahí
aumentar la cantidad. También la subbase se tuvo que aumentar ya la nueva subbase. La capa base, los cordones. Este ítem no se había considerado en los lugares de cruces de calle. Y ahí el impacto, como es tierra, ¿no? Entonces, en las salidas de las calles que llegaban al tramo, se daba un golpe y ahí se iba erosionando. Entonces se decidió hacer unos cordones y eso minimizaba eso. Entonces son esos detalles, ¿no? Y aquí viene la readecuación de volumen. No sé si la logran ver ahí, pero aquí está. El contrato original y la orden de cambio 2. Este es el volumen. Si se acuerdan de la orden de trabajo, estaba como al revés, ¿no? Aquí venían los volúmenes de incremento, decremento y después venía la orden de cambio. Pero aquí están los que disminuye, la limpieza y desbroce, todos negativos. Y acá están los que incrementan, todos los positivos. Cuando uno hace un balance final, obtiene que esto aumenta de 12 millones a 13 millones 300. O sea, estos aumentos fueron mayor que los decrementos y por lo tanto aumentó 632.000. Si por ejemplo nosotros hubiéramos dejado solo los que incrementan, con seguridad que el monto hubiera sido mayor, ¿no? Entonces no nos conviene tampoco en una orden de cambio, por decirle no disminuir lo que ya no vamos a usar y solo incrementar, porque tendría que conseguirse una mayor plata, un mayor dinero, certificación. ¿Ya? Supongamos que esto no lo hicimos y solo incrementamos. Solo incrementamos. Lo que yo necesitaría de dinero vendría a ser casi el doble del volumen. Casi el doble del volumen. Entonces yo en lugar de tener 632.000, posiblemente necesite 1.600.000. Pero ¿qué pasa en ese caso? Usted después igual tiene que hacer otra orden de cambio para sacar los volúmenes que no ocupa. Entonces cuando es un documento, fíjese cómo la puede optimizar para hacer la mayor cantidad de cambio dentro de su orden de cambio y que después no esté modificando esos mismos volúmenes. Entonces por eso acá se hace un incremento, pero también se hace un decremento. Como no le alcanza para estar en 0,0, entonces ya estos volúmenes aumentan al contrato original, ¿ya? Yo acá, la verdad que estos porcentajes de incremento, si ustedes se fijan, los decrementos son fuertes. Un ítem que disminuye un 74% porque está sobredimensionado. 57, 56, pero uno que aumente 221, 238, todos estos volúmenes, o sea, más del doble de lo que estaban. ¿Mm? Entonces eso tienen que analizar bien. No, perdón, estoy equivocada. Estoy equivocada con los porcentajes. Este queda en 99, este queda en 105, solo 5%. Sí, estoy escandalizando sin motivo. No, solo el 5% se incrementó. Aquí sí el 138, aquí sí el 121. ¿Ya? Pero igual son estos que son el doble, tienen que analizarlos bien para que luego no se lo cuestionen. O tienen que respaldarlos muy bien para que luego no se lo cuestionen. Entonces, en la planilla de pago, cuando ya aprueben la orden de cambio, ustedes siempre tienen, cuando modifican volúmenes, ustedes tienen que tener estas dos casillas en la planilla de pago. Entonces, puede ser que en la planilla 1 y 2, por ejemplo, venga solo el contrato original. A partir de la 3 que aprobaron, ya viene la orden de cambio. Entonces, tienen que tomar en cuenta el nuevo volumen. Y otro detalle que tienen que tomar en cuenta acá
Bueno, aquí está el orden de cambio y acá es 4.99. ¿Cuánto es el porcentaje máximo de orden de cambio? ¿Se 5, acuerdan? más o menos 5. Exactamente. Entonces aquí nosotros entramos con los 4.99, ¿no? Podemos llegar a 5, pero no más de eso. Entonces acá ya justificamos la modificación de plazo, los días de ampliación y la conclusión para la orden de cambio 2. Aquí sale 12 días, pero esta es una justificación muy simple, créanme. Esto se hizo simplemente para darle curso porque en realidad los 12 días no los necesitaba. Pero para no dejar de aprovechar los días se lo hizo así. Porque en realidad si yo quisiera ser, o yo debería ser más estricta en ese sentido, le tendría que, de acuerdo a estos ítems que modificó, ver en su ruta crítica cuánto le ha afectado. Y de repente sale un poquito más incluso. Eso se hace mediante cronograma o también esta forma es válida. Es rápida, pero es válida. Ustedes lo que le han incrementado versus lo que sube el monto, multiplicado por un porcentaje, da los 12 días calendario de ampliación. Entonces ya su orden de cambio ya está elaborada para el contratista y con esto lo pasan al fiscal de obra. Ahorita les muestro. Después de elaborarlo, la nota del supervisor al fiscal. Donde aquí ya le solicita, lo pone en conocimiento y le solicita su aprobación en cumplimiento a lo establecido. Porque ya cuando las órdenes de cambio, sobre todo cuando modifican volúmenes, obviamente tienen que aprobar el fiscal porque ya significa plata. Y el fiscal en todo lo que es modificación de contrato en plata y en plazo sí se tiene que meter. ¿Ya? Entonces acá ya no le dice le hago llegar la orden de trabajo para su conocimiento. Aquí le dice le hago llegar la orden de cambio para su consideración y aprobación. Entonces eso tienen que tomar en cuenta los diferentes documentos, cómo le pasan al fiscal. Entonces él hace su informe y en su informe, que ahorita voy a buscar un informe del fiscal que tenemos acá, él pone una hoja donde firman todos los involucrados y esa ya es la aprobación de la orden de cambio. Mira, aquí hay uno. Ya el fiscal, cuando tiene todos los documentos, elabora un documento así, recibe toda la documentación de respaldo,
la solicitud del contratista, el informe del supervisor y todos los respaldos, y elabora un documento de esto. Dice orden de cambio, proyecto tal, fecha. Aquí también copia las generalidades, cómo se justifica, qué se va a cambiar, qué ítem, es un documento oficial, qué ítem aquí. Bueno, cada cual tiene su manera, ¿no? Yo por orden hago primero los ítems que decrementan y luego los que incrementan. Acá el fiscal decrementa algunos, incrementa otros, pero es cuestión de orden. Pero hay un detalle, cuando uno sube esto en el sistema de la gobernación, uno tiene que tener cuidado porque si mete los volúmenes, por ejemplo, que incrementan, y como es un sistema interesante, si usted no tiene saldo suficiente, no se lo permite. Entonces, ¿qué se hace? Se mete todos los que disminuyen y después todos los que aumentan para que le vaya dando saldo. Pero este fiscal lo hizo así, incremento, decremento, incremento, decremento. Ese es su informe, la justificación jurídica, los antecedentes de la obra, los datos. Y acá ya lo tiene ordenado. Los ítems que incrementaron y los ítems que disminuyeron. ¿Sí? Entonces, su orden de cambio al final le sale que es 6.882.000. Son 4.99 también. Su objetivo, el alcance en esta orden de cambio que les estoy mostrando, no hubo ampliación de plazo, las garantías vigentes, documentación de respaldo, las conclusiones, y aquí viene la diferencia con el informe del supervisor. Firmas y acuerdos de conformidad. Esto viene en el fiscal, porque él hace un documento. Entonces, aquí dice que están conformes y firman los de la gobernación, director de obras públicas, secretario, fiscal, gerente de supervisión y los del contratista. ¿Sí? Entonces, este ya es un documento de orden de cambio, con todo su respaldo. En cambio, la orden de trabajo no tiene un documento así. Tiene una nota que se pone en consideración y no es más. A esa nota acompaña obviamente una planilla y ya. Pero una orden de cambio tiene este modelito. Así, orden de cambio. Tiene que haber un documento firmado por los actores. ¿Ya? Esto es importante. Ahora, ¿qué más les puedo mostrar de la orden de cambio? Acá. Los cronogramas. El cronograma que tiene que acompañar acá siempre es el modificado, el original y el modificado. Ahorita les comparto esta imagen. Ya. Este es el cronograma inicial de esa orden de cambio que les acabo de mostrar. Donde aquí su plazo era de 334 días. Ahí está. Y con la orden de cambio, tienen que presentar un cronograma que amplíe el plazo. Perdón, es el mismo cronograma. Quiero buscar el original.
Es el mismo convertido a PDF, pero no está el original acá. Esta empresa no está ordenado. Por favor. A ver si. Este era el cronograma de avance de obra inicial, 235 días. Aquí mostraba ítem de la ruta crítica. Y ya cuando tiene una orden de cambio uno ya presenta de 235 días, el que habíamos modificado era cronograma de ejecución a 422 días. Y este vendría a ser el cronograma modificado. Pero acá van a ver un detalle. Como esta obra es la que se hizo durante la pandemia y hubo una paralización, entonces en este cronograma aquí se tiene que reflejar esa paralización. O sea, se tienen que cortar los ítems y acá empezó de nuevo la obra y todos los ítems se recorrieron porque ellos habían entrado y tenían instalación de faenas y movilización de equipo y ahí llegó la pandemia, justo en marzo del 2020, ¿se acuerdan? Entonces reiniciaron a septiembre del 2020 y todos los ítems se recorrieron. Entonces a partir de ahí se vuelve a programar y este último ya con 422 llega hasta mayo del 2021. Entonces cuando hay este tipo de casos se tiene que reflejar las diferentes paralizaciones de esta manera. Esto se corta el ítem, la barra. Acá hay una herramienta en Project. Aquí fíjense esta herramientita, dividir tarea. Entonces usted ahí puede dividir la tarea y ahí se amplía. Y este periodo significa que no ha habido ejecución o que está saltado de aquí y acá. ¿Ya? Eso es para la representación del cronograma. ¿Tienen alguna consulta, duda, inquietud? Entonces, esas son las dos formas hasta ahorita de modificar orden de trabajo, orden de cambio y los documentos que hay que adjuntar. Legales, técnicos, financieros. ¿Ninguna duda? Bien, me gusta este curso, nunca tienen duda. Sí, mira, todo correcto. Ya. Entonces, esa sería orden de trabajo, orden de cambio, y nos falta el más larguito, que es contrato modificatorio. Ese, a diferencia, o sea, ¿qué lo diferencia de la orden de cambio? Aunque se los voy a mostrar el detalle, porque ahí uno tiene que ponerle más justificación, hay más cosas.
Ahí se crean ítems, ahí se crean precios unitarios. Ahí es un poquito más larguito, ¿no? Incluso se cambian algunas cosas del contrato siempre y cuando no afecte el 10% del monto. Y ahí ya hay otro documento que se ejecuta legalmente, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el famoso contrato modificatorio. Bueno, la verdad que quedaríamos a medias con el contrato modificatorio, pero tenemos el lunes para ver este tema de contrato modificatorio, el informe final. El informe, lo que sí quería mostrarles era los controles intermedios que se debe hacer tanto de parte del contratista como las planillas del supervisor y esos que acompañan a los informes mensuales con más calma, porque sí, se los mostré a la rápida, pero el lunes lo vamos a ver, el contrato modificatorio y esos informes mensuales que se deben hacer con su respectivo respaldo, ¿ya? Listo, ingeniera. ¿Ya? Bueno, que pasen buen fin de semana, que tengan Buen partido. un buen partido, un buen año nuevo, Aymara, aunque no festejen mucho. Ya no Ya, hay. ya, listo, que estén bien. Hasta el lunes nos vemos, ¿ya? Ingeniera, chao, chao. Hasta luego. Mira. Ay, nuevo, Aymara. Aymara.